Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis de la noticia. Es un gusto compartir con ustedes junto a Julio Talamonte. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Gracias, Sandy. Muy buena noche para ti. Buena noche para usted ahí en casa. Es una alegría nuevamente estar para analizar 3 temas, Sandy. Sí. ¿Verdad? Son importantes. Te quiero pedir, por favor, que nos digas cuál es ese primer tema que seguramente va a ser polémico como siempre. Definitivamente. Iniciamos entonces porque hoy el vicepresidente de la República presidió la última reunión de su administración del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAM. Autoridades que integran el CONASAM presentaron datos estadísticos hasta el 9 de noviembre de los casos de desnutrición crónica y aguda que se registran en el país. La información fue dada a conocer en la última reunión que presidió el vicepresidente Jafet Cabrera. Ha tenido cierta tendencia y esto responde a que se ha ido a buscar a los niños, no se ha esperado a los únicos que llegan al sistema de salud, sino que se han conformado brigadas territoriales en la búsqueda activa de casos o, como se dice territorialmente, el barrido nutricional. Esto es el Ministerio de Salud que lo ha impulsado con las autoridades locales y en coordinación con las otras instancias. Si puede ver el caso, el monitoreo y tratamiento de estos niños se ve reflejado en la disminución de los fallecimientos. 100.000 casos de desnutrición y 57 fallecidos hasta el 9 de noviembre del 2019. El secretario de CESAN, Juan Carlos Carías, comentó sobre la importancia en impulsar las acciones que promueven la seguridad alimentaria en el país, especialmente en los departamentos. Son condiciones estructurales. La desnutrición no se da solamente por falta de alimentos, sino son condiciones de vida. Las condiciones de la misma casa, agua, saneamiento, y la madre como el motor del cambio de comportamiento de la familia, pues es fundamental que sea también educada en prácticas de higiene y otras cosas muy relacionadas íntegramente en la responsabilidad moral de los padres. Entre las acciones realizadas en 2019 en el marco del CONASAM está el programa Crecer Sano, el cual tiene como fin apoyar al gobierno en la reducción y prevalencia de factores de riesgo para desnutrición crónica, con énfasis en los primeros 1000 días de vida en 7 departamentos del país. Según estudios realizados por la UNICEF y también por la FAO, ambas agencias de Naciones Unidas, Guatemala es el país latinoamericano, Sandy, con mayor número de niños que están sufriendo de la denominada desnutrición crónica. Ahora, según un informe de varias agencias, también siempre de Naciones Unidas, casi la mitad de los niños guatemaltecos están desnutridos. Esto es alarmante, exactamente el 46.5%. Entre los niños indígenas, esta situación en las zonas rurales se hace todavía mucho más grave, pues la desnutrición afecta por lo menos al 61% de ellos. Alrededor de 927,000 niños guatemaltecos sufren al día de hoy de desnutrición. Bueno, y si te parece algo alarmante que seamos el país latinoamericano con mayor índice de desnutrición, fíjate que a nivel mundial somos el país número 7, o sea que esto nos debe llamar fuertemente la atención, porque cuando digo país número 7 significa que arriba hay países como Afganistán, países como Zimbabue, países que realmente uno dice, uy, estamos muy mal en este tema. Definitivamente es un tema que sin duda le resta para nuestro desarrollo, porque sí, hablemos entonces de la desnutrición, en realidad cuáles son esas consecuencias, las muertes que se pueden ir originando. También cuando un niño está desnutrido, obviamente ya no tiene esa facilidad para, por ejemplo, prestar atención en clase, porque obviamente los niveles son bastante considerables. Son distintos factores que al final afectan a un niño, a cualquier persona realmente en estado de desnutrición. Mira que lo que dices a veces es duro cuando se escucha, pero cuando ya lo graficas y conoces la realidad de lo que está pasando en el país, en el corredor seco, municipios, por ejemplo, como Camotán y Jocotán, donde se han hecho muchas de estas investigaciones y donde está afectando mucho el tema de desnutrición crónica infantil. Hay niños que reciben una única comida en el día y su comida es 1 o 2 tortillas con sal y eso es todo. ¿Te imaginas tú? El valor nutricional de eso es básicamente nulo, pues, con todas las necesidades que tiene un menor de edad. Y sobre todo cuando la alimentación es uno de los derechos que también se tiene Así es. Y de las garantías que obviamente se deben procurar también para los menores de edad especialmente, ¿no? Pero, ¿qué está fallando? ¿Por qué es que los niveles de desnutrición en nuestro país no logran reducirse de una manera tan considerable, Julio? Porque se hacen esfuerzos, pero todavía nos falta mucho. Nos falta mucho, Sandy. Yo creo que hay muchos
factores que son los que están influyendo para esto. A ver, primero tenemos una pobreza extrema que es innegable. Y ¿sabes qué es lo que pasa en las áreas rurales particularmente, Sandy? Tú lo habrás notado también. Mientras más pobre es la familia, como que el factor que los acompaña es que más hijos tienen. Y entonces mucho menos condiciones van a tener para mantenerlos a ellos. Y no solo eso, también hay mucha situación en la cual hay muchas adolescentes que son madres a muy temprana edad. Y si ellas ya no están ni siquiera bien nutridas, ¿cómo pueden darle nutrición a sus hijos cuando son madres de 12, 13 años? Entonces, todo esto aunado a la falta de trabajos, de oportunidad que tenemos ahí precisamente esta situación tan dramática en el tema de desnutrición infantil. Definitivamente. Y mira, aparte de esto, sí, Sandy, de garantizar las condiciones económicas para que la familia tenga el acceso a la alimentación, que es algo muy necesario. Los padres, por ejemplo, puedan tener un trabajo donde llevar el sustento diario, pero hablamos de un sustento que en realidad pues les ayuda, les beneficie a toda la familia, especialmente a los niños que están en una etapa de crecimiento, que necesitan distintos alimentos, distintas vitaminas y que lamentablemente por no tener los recursos económicos, pues bueno, no las adquieren, no las pueden tener y así desde ese momento se les va limitando las oportunidades que puedan tener. Y ahora imagínate, Sandy, si estos niños al final de cuentas logran sobrevivir y pasar de esas etapas y convertirse en adultos, bueno, ya perdieron muchas de las capacidades que ellos podrían desarrollar, tanto intelectualmente como físicamente, y entonces todo eso lo vamos arrastrando como sociedad y lo vamos replicando y esto se va multiplicando, contrario sensu a que vaya disminuyendo. Tú nos vas a dar algunos datos un poquito más adelante que son muy impactantes, pero es que a mí no me cabe pensar que en la situación, por ejemplo, que está tan mal con un país como Venezuela en estos momentos, por estos 20 años de socialismo del siglo XXI que ellos han sufrido, donde literalmente no tienen ni qué comer, no tienen medicinas ni nada, todavía ellos están mejor en el tema de desnutrición crónica que nosotros aquí en Guatemala. Entonces tú dices, algo de verdad hemos dejado de hacer para que estemos en estos niveles. Por supuesto, ya que mencionas estos ejemplos, es necesario entonces cuando nos comparamos y vemos en los lugares que nos encontramos con los niveles de desnutrición a nivel mundial. Sí, Sandy. Es triste ubicarnos en posiciones cercanas de países que están pasando alguna crisis muy seria o que están en guerra. Sí. Y con esto voy a mostrar algunos datos que tenemos para agregar a este tema, porque esta situación de Guatemala se vuelve aún más dramática cada vez y especialmente con esta comparación que les hacía mención en cuanto a la situación mundial, porque, por ejemplo, los países africanos y asiáticos afectados por crisis o por guerras están pues muy cerca de las posiciones con Guatemala y es alarmante que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado guatemalteco, estamos peor que países latinoamericanos con graves crisis sociales, como bien lo mencionaba Julio Talamonti, Venezuela, pero también con Cuba, con Haití. Imagínate. Esto compromete de una forma severa, Julio, el futuro de estos niños porque su desarrollo difícilmente alcanzará los niveles medianamente óptimos. Fuera de programas estatales de salud y ayuda alimentaria, se necesita también mayor conciencia sobre esta temática y efecto de evitar tantos embarazos, por supuesto, también en adolescentes. Pero ¿sabes un tema que hay que tratar también, Julio? ¿Cuál es, Sandy? Dime. Poder informar a la población, poder informar a estas familias, porque, por ejemplo, en ocasiones se tienen ciertos alimentos cuando las personas, pues bueno, las condiciones económicas no se lo permiten. Por ejemplo, hay distintos alimentos que tienen a su alrededor, pero que no saben muy bien cómo pueden administrarlos o cómo pueden aprovecharlos. Sustitutos de carne para proteína, por ejemplo. Exactamente. ¿verdad? Entonces, al final, creo que también podría dársele en el tema educativo, por supuesto, también una orientación sobre cómo poder alimentar a sus hijos y buscar la manera entonces de con productos un poco alternativos y baratos. Exactamente, un poco baratos se pueda cumplir, pero sí es necesario también garantizarles las mejores condiciones económicas. Ahí está la situación, Sandy, porque fíjate que inclusive ya para niños un poquito mayores, te hablo niños, por ejemplo, a partir de 1 año, que ya en lugar de leche, porque la leche también puede tener un costo elevado, sobre todo en estas condiciones de pobreza extrema. Entonces, bueno, puedes usar la incaparina. Sí, es fácil decirlo, pero como tú dices, y el factor económico, si no hay ni para comprar esa incaparina, entonces tampoco puedes darle estos otros sustitutos alimenticios. Es ahí donde yo creo que cuando vayamos ligando este primer tema que va relacionado a la desnutrición infantil con el segundo,
que inciden decisiones que son jurídicas, que se transforman en un contexto social que te impide que haya más inversión extranjera con el actuar de la Corte de Constitucionalidad, vemos también cómo esas decisiones afectan en esta situación que estamos hablando. Por supuesto, sobre todo hay que comprender algo. A veces tenemos la idea de ver a un niño, a una persona con desnutrición normalmente muy delgada, pero no. La desnutrición no solamente se refleja de esta forma y a veces las personas no saben que sus hijos están en estado de desnutrición porque los ven, no, si mi hijo está gordito. Se mira normal, ¿verdad? Sí. No, pero, y a veces dicen, está gordito, pero en realidad no significa que no tenga algún grado de desnutrición. Aparte de esto, los servicios de salud que se le puede dar acompañamiento también es algo muy necesario para poder detectar a tiempo los casos, porque si no, luego lo vamos a estar lamentando. Entonces ahí es donde viene otro de los temas que a lo largo del año hemos tratado aquí en A la Medida. Por eso, por ejemplo, en temas como la salud, es tan importante que el presupuesto sea suficiente, que el presupuesto sea amplio, pero que la mayor parte de ese presupuesto vaya para inversión. Tenemos un problema crónico que es la desnutrición infantil crónica, pues aparte del trabajo que se realiza la vicepresidencia, aparte del trabajo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, está también el Ministerio de Salud y algunos otros ministerios que tendrán que estar ahí pendientes de este tema, pero todo ello requiere un esfuerzo económico por parte del Estado guatemalteco. Y requiere también que nos unamos, Julio, sí, como también país. Es cierto. Empresas, que apoyemos. Universidades, centros educativos privados, todos los que puedan aportar, sería oportuno también poder sumarse a esta lucha, porque son muchos los niños los que necesitan este acompañamiento y es momento de crear programas, de hacer iniciativas que permitan precisamente eso, el acompañamiento, la búsqueda, la ayuda que se le puede dar a comunidades. Ya se dice, hay varias comunidades que están sufriendo esta situación de una forma muy complicada. Muy fuerte. Hay que hacer algo. Los niños están muriendo y usted conoce ahora un poquito más ampliamente el problema de la desnutrición crónica. Quizá no se imaginaba que estuviéramos tan mal. El primer país latinoamericano y el 7º a nivel mundial. Como dice mi compañera Sandy Monroy, algo, pero ya algo urgente tenemos que hacer y no esperemos que lo haga el Estado. Empecemos haciéndolo nosotros, ayudando a quien podemos ayudar. Bueno, y de esta manera vamos a concluir el primer tema de análisis. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos abordaremos sobre algunas decisiones judiciales que podrían afectar al país. Literalmente lo que te estaba comentando, Sandy. Resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que afectan directamente la inversión extranjera y en lugar de crear más trabajo, las empresas se van. No cambien, nosotros somos A la Medida. Los fallos de la Corte de Constitucionalidad han influido en la falta de inversión económica en el país, al menos eso aseguran los expertos. Según los analistas, la falta de inversión extranjera se produce por el ambiente de incertidumbre generado por los fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad. Los inversionistas buscan certeza jurídica para desarrollar sus negocios. Lamentablemente, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en materia económica han generado incertidumbre en los inversionistas. Las compañías y los inversionistas son muy sensibles a la inseguridad jurídica y si bien puede ser que se esté cumpliendo con la ley, el problema es que un inversionista que tiene múltiples destinos en el mundo, lo que menos quiere es venir a invertir 100, 200, 500 millones de dólares en un lugar donde luego, por una decisión jurídica, pues no se pueden llevar ni siquiera 2 centavos de eso. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad, si bien tiene que hacer cumplir la ley, creo que también tiene que tomar en cuenta las consecuencias económicas de los fallos legales y muchas veces ser menos cerrados en sus interpretaciones, sabiendo que hay un costo económico de hacer cumplir la ley y que finalmente eso nos afecta a todos los guatemaltecos. El analista asegura que constituye para el país un reto asegurar jurídicamente las inversiones privadas. Es uno de los retos principales que se tiene hacia el futuro, cómo se logra establecer una manera para poder ofrecer seguridad jurídica a las inversiones y para eso existen experiencias a nivel internacional donde se utilizan figuras como zonas económicas especiales, contratos de estabilidad jurídica y ese tipo de cuestiones para atraer inversionistas. Y lo otro es, sabiendo que el país
sufre esos problemas, cómo se pueden generar políticas e incentivos específicos para inversiones que tengan un potencial estratégico en generación de empleo y en exportaciones. Maúl confirma que reforzar la certeza jurídica promoverá mayor inversión privada y que a su vez esta ayudaría a superar el reto de la creación de plazas de empleo formal. Ahí lo tiene usted. A consideración de los expertos económicos del CIEN, los fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad han tenido, Sandy, como una consecuencia directa el alejamiento, hay que decirlo, de la inversión extranjera, debido a una causa, y esto se llama la poca certeza jurídica. Esto se ha hecho particularmente visible en el sector de la minería, donde se les ha cerrado completamente, ¿verdad? Y las distintas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad lo que han provocado es la paralización de las mismas, o en todo caso el cierre de ellas. Según el CIEN, el crecimiento económico alcanzará de una manera optimista para este año el 4%, pero ojo con esto, la inflación está a un nivel similar, con lo cual no existe realmente un crecimiento económico. Algo importante a considerar en este tema es que para las estadísticas del Producto Interno Bruto se toman en cuenta las remesas que se reciben por parte de los guatemaltecos que están allá, en el extranjero, que no pudieron desarrollar su trabajo aquí en Guatemala, Sandy. Si no tuviéramos esa parte de las remesas, nuestra economía no sé realmente cómo estaría. Así que una vez más, las resoluciones políticas que matizadas de jurídico de la Corte de Constitucionalidad, pues vemos cómo influyen. Han sido unos protagonistas totales este año los magistrados de la CC, solo que negativamente. Definitivamente, pero mira, para poder iniciar con este análisis, yo quiero que tú nos puedas aclarar algo. Sí. Las personas a lo mejor dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa legal al final con el tema económico? Mucho. Está ligado mucho la economía. Yo te diría, no solamente el lado económico, el lado legal de nuestro país, el lado social incluso podría estar ligado y obviamente tiene mucha relación. Bien dicho, Sandy. Fíjate, vamos a ver, hagamos el análisis rápido. Cuando tú estudias Derecho, por ejemplo, lo primero que te dan es la licenciatura en Ciencias Jurídicas, es decir, lo jurídico, pero en Ciencias Sociales. ¿Por qué? Porque la ciencia jurídica es una de las ciencias sociales, pero que va ligada directamente a la economía, va ligada directamente a la política, va ligada directamente a la sociología, a la antropología, a todo lo que pasa realmente en una sociedad. Por eso no podemos desprender que un fallo jurídico legal de la Corte de Constitucionalidad que ordena el cierre de una empresa, por ejemplo de las mineras, donde entonces pasan meses o pasan años y ellos pues cada mes tienen que pagar la planilla y se tratan de mantener hasta que llega un momento insostenible, que ¿saben qué? Aquí no se puede y mejor lo voy a cerrar. Entonces ahí es donde afecta, porque es que esto no se sabe solo aquí en Guatemala. Entonces estas empresas corren esta voz y dicen, mira, yo quiero invertir en Guatemala, no te lo recomiendo, fíjate que ahí pasa esto, esto y esto, y por decisiones jurídicas de la Corte de Constitucionalidad ya estábamos debidamente constituidos, tuvimos que cerrar e irnos a otro país. Ahí es donde afecta. Por supuesto, y obviamente al momento de que un inversionista busca poder crear una empresa, poder establecerse dentro de un país, ya sea un inversionista nacional o extranjero, toman en cuenta estos factores, los políticos, los económicos, obviamente cómo está el crecimiento de la economía, también el tema legal, porque obviamente lo que buscan es esa certeza, porque hay empresas en nuestro país en las cuales pues han tenido algunas resoluciones, algunas mineras, por ejemplo, adversas, en las cuales llevan mucho tiempo y no se logra aclarar en definitiva qué va a pasar. Incluso varias personas que luego de tener la esperanza de que bueno, al fin encontré un trabajo y después están con la novedad. Exactamente, que no saben si van a tener o no, porque obviamente una empresa tiene que ver su funcionamiento, las ganancias y qué tantas pérdidas les pueden generar. Es decir, ¿qué mensaje se envía entonces al inversionista? Mensaje pésimo, de poca certeza y casi un mensaje que dice, si quieres invertir, vete e invierte en otro lado. Y precisamente eso es lo que ha estado sucediendo. Nos están ganando terreno otros países. Es correcto, Sandy, porque por ejemplo El Salvador, un país acá vecino, pequeñito, ¿verdad? Los hermanos salvadoreños tienen unas amplias zonas francas donde tienen ahí grandes industrias, grandes empresas, grandes maquilas. Y tenemos un problema en común, la inseguridad. La inseguridad, que es una cosa común, no es ajeno, pero ¿verdad? tienen mayor certeza jurídica. Totalmente, ahí
no están pasando estas situaciones. Incluso, te voy a poner un caso más dramático. Viste que desde abril del año pasado Nicaragua ha tenido serios problemas sociales y sin embargo muchas de las empresas que se retiraron de Guatemala se fueron a invertir a Nicaragua, fíjate tú, y están funcionando en ese país. Entonces vemos cómo nos están ganando la partida los hermanos centroamericanos porque ellos sí tienen algo. Podrán tener maras, podrán tener inseguridad, podrán tener problemas sociales, pero tienen certeza jurídica. Efectivamente, porque mira, obviamente va a ser complicado que en un país como el nuestro se puedan encontrar todas las condiciones óptimas. Difícil. Que si tengan seguridad, que el crecimiento vaya súper acelerado, que se tenga pues las diferentes situaciones, que las situaciones sociales incluso estén estables, pero al menos garantizar varias, es decir, la certeza está o no en nuestras manos. Es correcto. Por ejemplo, la inseguridad, se están haciendo esfuerzos, pero obviamente también hay otra situación que se debe ir controlando, pero se está haciendo el trabajo. Entonces, ¿por qué no también los magistrados pensar en ese daño que se le puede hacer a nuestro país y que se le está haciendo desde ya? Porque así al menos lo reporta este informe que fue presentado. La pregunta es muy buena, pero lamentablemente no te la puedo responder por una situación. Lo mismo me gustaría preguntarle y que nos pudieran responder los magistrados, porque yo no entiendo. De verdad yo no entiendo, en serio. Es decir, si queremos un país más seguro, necesitamos un país con inversión, un país con desarrollo, un país que genere plazas de trabajo. Si queremos evitar la migración, si queremos evitar desnutrición infantil y un montón de problemas sociales que nos están, digamos, invadiendo como nación, lo que necesitamos es generar esas oportunidades. Pero si viene alguien que con mucho esfuerzo ha generado cierta fortuna, viene a invertir a Guatemala y a los 2 años tiene que cerrar porque los fallos jurídicos de la Corte Constitucional dicen, mira, sí te dimos permiso de funcionar, pero igual te vamos a cerrar. Entonces, definitivamente aquí cada vez menos inversionistas extranjeros querrán venir, porque a eso súmale de la falta de certeza jurídica los demás factores, sobre todo el factor de la inseguridad, además. Por supuesto, pero agregamos más datos, porque recordemos que la economía guatemalteca se basa primero en la informalidad. ¿Por qué? Porque dentro de esta se tiene el 72% de la población que está en estas condiciones. Las proyecciones de las autoridades del Banco de Guatemala es que para el 2020 crezca el acceso a créditos y a su vez crezcan las remesas como gran fortaleza de la economía nacional. Sobre el empleo, el INE indica que se incorporarán aproximadamente 200,000 nuevos empleadores, es decir, al mercado laboral estarán ingresando 200,000 personas, pero únicamente, escuche bien estos datos, 20,000 podrían tener la oportunidad a tener un trabajo formal. El 10%. Estos datos y sobre todo el último que presenta hoy este informe, definitivamente ve entonces esa oportunidad perdida de potencial para el trabajador y también esa oportunidad de atraer inversión extranjera a nuestro país que puede ir generando más plazas de trabajo y que sobre todo cada año entonces, porque imagínate, 200,000 de estos solo 20,000. Wow. Vamos sumando y así es cada año. Y no se van a abrir más empresas, pero sí se van a graduar más estudiantes de educación media. Imagínate. Entonces, ¿qué increíble. hacemos? ¿De qué los mantenemos? Y entonces nos preguntamos después por qué hay tanto delincuente. No es justificación, pero nos preguntamos también después por qué hay tanta gente que no encuentra trabajo y que se dedica, por ejemplo, que se iba a vender cosas en los semáforos. Justo por esto, ¿verdad, Sandy? Y ahorita tal vez hasta para esa economía informal es una época buena porque es diciembre. Pero es vendes, exacto, vendes piedras envueltas en papel de regalo y te las compran, porque la gente como que el dinero también le quema las manos en esta época decembrina. Sin embargo, ya a partir del mes de enero esto cambia. Y entonces volvemos a la realidad, ¿no? Y la utopía esta de que vamos a estar mejor, porque sinceramente, aunque los niveles macroeconómicos sí nos dicen que hay, por lo menos, que hay un crecimiento estable, aunque muy poquito y muy pequeñito, si no tuviéramos el dinero que aportan las remesas, Guatemala estaría realmente peor de lo que se encuentra en este tema de inversión y de economía. Entonces hay que buscar soluciones al final. En el tema del trabajo formal, fortalecerlo. Sí, crear poder plazas de atraer trabajo. Exactamente la inversión extranjera, la inversión nacional para crear esas plazas de trabajo, pero también prestarle mucha atención al tema de los emprendedores, darles facilidades, esos créditos, ese apoyo que se pueda tener, porque sin duda, si una persona tuviera la posibilidad o la facilidad también de poder acceder a esos créditos que sean obviamente supervisados, en los cuales obviamente se les
les ayude también, que sea algo muy, muy específico, yo creo que se atreverían. Pero bajo estas condiciones... Difícil. Y por eso, fíjate, Sandy, yo le apostaría también, por ejemplo, en los temas, nuestra economía se basa en la agricultura, ¿verdad? No es una economía industrial. Entonces, hay que crear las cooperativas también, es decir, que en lugar de que en una región hayan 50 personas produciendo pepinos, que se unan, que puedan producir 2 o 3 productos macros y mandarlos directamente a otros mercados, explorar otros mercados. Pero para ello necesitas formación, educación, necesitas los créditos. ¿Qué necesitas saber? El idioma universal, necesitas saber inglés, necesitas saber de comunicación, de tecnología, de computación para poder hacer estos intercambios comerciales. Pero necesitas la certeza de bancarizar esto y es ahí donde la fórmula, por ejemplo, de las cooperativas agrícolas pudieran venir a funcionar, ya que no está viniendo la inversión extranjera como tú muy bien lo acabas de apuntar. El tema de las cooperativas me llama mucho la atención y realmente es algo que puede funcionar. Hay muchos países que lo implementan y que sobre todo los gobiernos locales lo impulsan. Correcto. Y esto es muy importante porque obviamente les genera a ellos una fortaleza. Un caso que vi, y es necesario poder poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Japón hay una comunidad donde están fortaleciendo las cooperativas. Excelente. Hay un grupo, imagínate, que se unieron, que venden arroz, que han implementado diferentes mecanismos para poder de esta forma agruparse y han indicado que esto les ha ayudado mucho porque ellos entre todos están apoyando y que se dieron cuenta que en realidad en grupo tienen mejores resultados que individual, porque obviamente entre todos van formando esas alianzas, van buscando pues también a las personas en las cuales les puedan vender, pero también los gobiernos locales son los que los han apoyado y los han impulsado para que ellos puedan tomar una manera de economía o de fortalecer también la economía familiar. Excelente ejemplo el que nos acabas de compartir, Sandy, y yo creo que mientras le damos certeza jurídica a este nuestro país y cambia la Corte de Constitucionalidad porque esta seguirá con el mismo actuar, busquemos entonces esa situación del cooperativismo y busquemos y abramos nuevos mercados. Exploremos, ahí está Asia, por ejemplo, que de pronto están interesados en comprar nuestras verduras de buena calidad y pagar muy bien por ellas. Vamos entonces con otro tema. Así es, y las familias afectadas por el derrumbe en Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva, solicitan ayuda a las autoridades y una pronta solución también para sus viviendas. El clamor de las familias que perdieron sus viviendas en el derrumbe de Regalito de Dios y Nueva Esperanza de Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva, continúa. Y es que según indicaron, no quieren estar más tiempo en los albergues y no cuentan con fondos para pagar otro lugar. Yo quiero pues pedirle en nombre de todos que se ponga la mano en la conciencia, que la verdad nosotros ya lo perdimos todo, ¿verdad? No tenemos cómo poder ir ahorita a enganchar o a hacer pagos a unos terrenos, ¿verdad? Somos 19 familias las que estamos sin vivienda, que ya las viviendas ya están en el barranco, dijo aquel, ni las miran si van ahí, a mí nosotros no. Hemos estado ahí en el albergue, ahora nos dicen que nos van a mover de ahí a otro albergue. Son alrededor de 19 familias de la colonia Nueva Esperanza, quienes solicitan el apoyo de autoridades para establecerse en un lugar. No es culpa de nosotros que las viviendas se hayan ido al profundo del barranco, porque yo fui una de las perjudicadas, que mi casa se fue completa de terraza y yo estuve haciéndolo saber desde el 2006 y tengo pruebas, cómo confirmárselo, de que tengo pruebas donde pedía de que invirtieran en drenajes, porque no quisieron invertir en drenajes y en Peronia estuvo totalmente abandonado por muchos años y no hay drenajes y los pocos que hay están tapados. Entonces todas esas correntadas iban a dar a esos zanjones y yo desde el 15 de octubre yo pedí que me sacaran y por eso de mi casa que yo tenía y porque ya estaba en el aire y por eso fue que no me fui al barranco completa con toda mi familia. Que nos ayuden a las 19 personas, 19 familias que nos quedamos sin vivienda. Todos los que nos puedan ayudar, que nos ayuden a recuperar nuestra vivienda. Una vivienda digna necesitamos porque contamos con niños y ancianos. En 2 oportunidades el organismo ejecutivo declaró estado de calamidad en el área. Sin embargo, debía ser ratificado por el Congreso de la República, pero al no contar con el quórum necesario para su aprobación, no fue ratificado.
¿Te parece, Sandy, si hablamos de la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Guatemala y su reunión con los ministros de Gobernación del área del Triángulo Norte? Claro, pero después de la pausa lo invitamos a seguir con nosotros. Entonces no cambie porque nosotros somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Los ministros de Gobernación del Triángulo Norte y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos acordaron 3 proyectos en el tema de seguridad y migración en la región. El primer acuerdo consiste en la evaluación de la construcción de una unidad especializada en el área de investigación criminal que analizará los delitos financieros que cometa el crimen organizado en la región. Esta unidad especializada, que va a tener un alcance regional, va a tener una evaluación de apoyo por parte de nuestro aliado, el gobierno de Estados Unidos, en el sentido del entrenamiento, el equipamiento y, muy importante, la coordinación regional de los esfuerzos de este proceso nuevo de persecución de los dineros y comentar lo siguiente, porque esta es la visita número 11. A ver si usted lo escuchó bien. En 11 ocasiones se han reunido durante el presente año 2019 los ministros de gobernación de los países del Triángulo Norte. Y esto lo han hecho de manera conjunta y permanente, como lo dijo mi compañera Sandy Monroy, al secretario de Seguridad Nacional estadounidense. En estas reuniones que se han celebrado en cada uno de los distintos países del Triángulo Norte, pues se han tocado distintos temas. Hoy, que le tocó el turno a Guatemala de ser sede de la reunión, sirvió para llevar a diversos acuerdos sobre problema migratorio y seguridad, obviamente, que son comunes a los países centroamericanos. En estas reuniones, por ejemplo, se ha visto la necesidad de involucrar a otros actores importantes de la región, como lo es México, Panamá y Costa Rica, que también son países que comparten muchos de los problemas de la región centroamericana. Y una cosa que me llamó la atención, Sandy, el hecho de que se quiere hacer, digamos, una revisión de lo que es el convenio del CA4. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso entonces es para limitar nuestra movilidad? En teoría no, en teoría sería para limitar la movilidad de los integrantes del crimen organizado transnacional que pues pasan como Pedro por su casa realmente en las fronteras centroamericanas. A eso va referido. Es que hemos hablado que en realidad en Centroamérica tenemos problemas que nos competen, que son en común. La inseguridad es uno de ellos. Así es. Las estructuras criminales transnacionales también. Es una realidad de la cual nosotros no nos podemos quedar quietos y obviamente las autoridades deben unirse, las autoridades de los diversos países, para poder hacer un frente a estos grupos, porque si ellos se han formado, ellos están en alianza, ¿por qué no hacerlos también desde el lado de la seguridad? Ahí está el tema, porque si el crimen transnacional, como lo has dicho. ¿Por qué transnacional? Porque pasa de país en país, no conoce fronteras. Es organizado, entonces lo que necesitamos es que los estados combatan las amenazas transnacionales de forma organizada, de forma conjunta, porque si no, cada quien por su lado, los esfuerzos van a ser muy dispersos. Y aquí es donde encontramos una problemática muy común para los países del Triángulo Norte. A ver, 3 grandes fenómenos criminales transnacionales que nos afectan: el tráfico ilegal de drogas, el tráfico ilegal de personas, la trata de personas, y el tráfico de armas, que también se da. Entonces, ya solo ahí tenemos, junto a las amenazas internas, como por ejemplo las maras o pandillas comunes a Honduras, El Salvador, Guatemala, y en esta parte también México, en la parte sur, pues tenemos un caldo de cultivo de terror en cuanto a estructuras criminales bien establecidas. Definitivamente. Es necesario también poder establecer y buscar, pero sobre todo ese apoyo que se pueda dar, porque no solamente es de reunirse, de plantear, sino de accionar y de forma pronta. Sí. Y sobre todo
planes que puedan traspasar gobiernos, porque no estamos hablando que la seguridad le compete únicamente a cierta administración o estas alianzas van a ser solamente durante determinadas autoridades, sino que tienen que dejarse como algo establecido. Claro que sí, Sandy, ¿te has dado cuenta que los 3 temas del día de hoy pues llevan alguna correlación, algunos de ellos? Yo recuerdo una frase que dijo el presidente electo Alejandro Yamatei, que los muros en todo caso no sean físicos, sino para el tema de las migraciones, sino que sean muros de prosperidad. Y es eso precisamente lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que decíamos en el tema anterior, traer oportunidades de inversión a nuestros países, entre otras cosas. Exactamente, pero tenemos más datos, porque ya lo apuntaba, el combate a las principales amenazas transnacionales como el narcotráfico, por ejemplo, el tráfico de armas, han sido los principales temas que se trataron en esta reunión. Y consecuentemente, uno de los temas fundamentales ha sido el de la migración en los países centroamericanos, la cual, según el ministro de Gobernación, han logrado frenar de cierta forma. Uno de los temas tratados en estas reuniones es crear nuevas condiciones para el denominado CA4, restringir entonces más los derechos a la libre circulación en Centroamérica, pero especialmente para poder combatir así el crimen organizado. Un aspecto importante a considerar es que en el 2020, que es año electoral en Estados Unidos, y seguramente el presidente Donald Trump tendrá el tema del freno a la migración como prioridad, y por eso también es que se ha tratado entonces, ¿no? Es un tema que no se puede dejar por un lado, es un tema que también tiene que ver porque, uno, en el tema migratorio hay muchas personas que lo hacen por la inseguridad, por ejemplo. Entonces, hay que garantizar mejores condiciones para estas personas. ¿Quién con seguridad, perdón, Julio, Sandy, sí, abandona su casa y su familia? No, nadie, definitivamente, pero como no existe esa seguridad, entonces no es que quieran hacerlo, se ven forzados y obligados a hacerlo. Fíjate que este último tema que tú estabas mencionando, de que el año 2020 va a ser año electoral en Estados Unidos, me hace reflexionar en algo. Aquí ya estamos hablando de temas de geopolítica y de geoestrategia, es decir, de algo que en teoría fuera de una promesa de campaña que fue y que seguirá siendo para el presidente Donald Trump, trasciende a ser algo que afecta socialmente a nuestros países. Ojalá logremos encontrar esa situación para controlar el problema, Sandy, y para que nuestros ciudadanos y sobre todo los guatemaltecos permanezcan en nuestro país. Bueno, estas han sido las conclusiones del tema, estos han sido los temas también abordados en la reunión y bueno, vamos a continuar ahora con otras noticias. Y es que ahora sepa usted que la Comisión de Postulación de Magistrados para la Corte Suprema de Justicia estableció las fechas de recepción de documentos a los aspirantes a ocupar esas magistraturas. Vea la información en A la Medida. El próximo 17 de diciembre será publicada la convocatoria en el Diario Oficial, según lo acordaron los integrantes de esta sala de trabajo en la última reunión del año. La recepción de documentos de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia será del 3 al 6 de enero del 2020. Las fechas quedaron del 3 al 6 de enero, señalando que el día 6 se espera la recepción de los expedientes, la nómina y la evaluación del Consejo de la Carrera Judicial. Esa fecha 6 es la fecha tope de cumplimiento de los 30 días que estableció la Corte de Constitucionalidad para la evaluación del desempeño. Por otra parte, el presidente de esta sala de trabajo explicó que la Constitución Política de la República establece que los jueces penales o de paz no pueden postularse al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia a menos de que tengan una carrera de 10 años como abogados, entre otros requisitos. Eso no quiere decir que haya personas que habiendo ejercido 10 años de abogados no puedan postularse, porque eso es otra vía de ingreso para presentar su postulación. Pero hay que considerar que el tiempo desempeñado como jueces no les es equivalente a ejercicio profesional liberal, digamos nosotros. Por tanto, tienen que demostrar fehacientemente que han ejercido 10 años cuando no eran jueces. En cuanto a la tabla de graduación, la falta de consensos entre los integrantes de la postuladora obligó a los comisionados a aplazar la discusión para el próximo año. Ha llegado el momento de hacer una pausa, volvemos enseguida.
El INGUAT entregó los planes de desarrollo turístico para varios municipios de 4 departamentos. Son 23 municipios de los departamentos de San Marcos, Sololá, Alta Verapaz y Totonicapán. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo indicaron que a través de estos planes se busca elevar la competitividad turística en estos lugares, por medio del mejoramiento de las áreas y la promoción de los atractivos. Planes de desarrollo municipal turístico para 23 municipios de Guatemala, sobre todo en Alta Verapaz y en el altiplano de Occidente. Tenemos los demás, Totonicapán, los departamentos de Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango y también Cobán. Esto se suma a 12 que entregamos antes y con eso estamos entregando 35 municipios que tienen vocación turística para que tengan su plan de desarrollo local. Lo importante de esto es que los planes locales están enfocados y están en concordancia con el Plan Maestro de Turismo Sostenible para 10 años de Guatemala, que esperamos que se continúe durante la siguiente administración. El INGUAT invirtió 600,000 quetzales en la elaboración de estos planes, en los cuales se recomienda una inversión de 60 millones de quetzales para llevarlos a cabo. ¿Sabe usted que los analistas económicos prevén expectativas altas para el país en materia precisamente económica el próximo año 2020? ¿No? Pues vea la información aquí en A la Medida. Los analistas esperan que para este año 2020 la economía interna del país crezca por lo menos en un 3.5%. Para los expertos, las remesas siguen siendo el soporte más fuerte para mantener la economía del país. A nivel interno, Guatemala va a tener un mejor desempeño a nivel de crecimiento económico comparado al que tuvo en el 2018. En 2018 recordemos que tuvimos un crecimiento económico del 3.1%. Y se espera que este año cierre en un 3.4% y el 2020 en un 3.5%. Si bien eso es algo positivo comparado con cómo va a crecer Centroamérica, con cómo va a crecer Latinoamérica. Sin embargo, en el contexto internacional, las expectativas no son tan positivas. El ambiente político en los Estados Unidos, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, entre otros factores, podría ser determinante. A nivel del contexto vemos que a nivel internacional el 2019 y el 2020 será un año cargado de mucha incertidumbre. Primero por el proceso de juicio político que tiene el presidente de Estados Unidos, segundo por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, tercero por el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. De hecho, hoy se está haciendo un referéndum que va a tener un rol muy importante y toda esta inestabilidad y protestas que se han visto en Latinoamérica. Esto nos lleva a concluir que de pronto a nivel internacional los vientos no van a soplar tan a favor como soplaron en el 2017 y en el 2018. Uno de los retos sigue siendo la creación de empleo a nivel microeconómico, pese a la estabilidad que se puede tener en el ámbito macroeconómico. En la cuarta reunión ordinaria de CONASAM fue presentado un informe sobre la gestión municipal en la seguridad alimentaria y nutricional, enfocada en la política de aguas. Los gobiernos municipales han ejecutado entre el 2018 y 2019 2.884 proyectos relativos al agua. Sin embargo, solo un 23% van encaminados a la construcción de plantas de agua de tratamiento y el 10% a drenajes, lo que representa un riesgo debido a que la calidad de agua no es la suficiente, especialmente en el área rural. El estudio determinó que el 56% del total de agua no tienen condiciones apropiadas y el 67% no contaba con la cloración correcta. El informe fue entregado al vicepresidente de la República para que de manera interinstitucional se impulsen las acciones que promuevan la disminución de la desnutrición crónica. La Fiscalía Especial contra la Impunidad accionó legalmente en la Corte de Constitucionalidad contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia de no retirar el derecho de antejuicio a unos diputados en el caso Subordinación del Congreso.
En el caso subordinación del Congreso, según la investigación preliminar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, algunos diputados recibieron de forma ilegal 50,000 quetzales, con la condición de levantar la mano y aprobar unas iniciativas de ley en el 2014. El 6 de noviembre de este año, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron que los parlamentarios Arnoldo Quej, Marco Antonio Orozco y Juan José Porras mantengan su inmunidad al rechazar la petición del Ministerio Público. La Fiscalía Especial presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del fallo de la Corte Suprema, al considerar que hay indicios criminales para que los congresistas Quej, Orozco y Porras sean investigados en el caso subordinación del Congreso. Y este viernes el juzgado sexto enviará a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de antejuicio que el Ministerio Público presentó en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela, Mario Elizarde y María Eugenia Mijangos por el delito de incumplimiento de deberes. La Fiscalía consideró que los magistrados cometieron dicho delito al no velar por la seguridad y el reforzamiento del sistema de información, el cual fue utilizado para el escrutinio de los votos en las elecciones generales. A decir del fiscal Rafael Curuchichi, el programa de computadora tenía fallas y no está registrado. Incumplieron en su función, en su misión de velar por la pureza del proceso electoral. Ustedes mencionar que hubo influencia en los resultados, poca confiabilidad de los mismos. ¿Qué significa eso entonces, fiscal, dentro del proceso electoral que recién concluyó? Que el sistema informático es deficiente, que está conformado por personas que no tienen mucho conocimiento ni mucha dedicación. Como lo establece la ley, el juzgado sexto de lo penal debe informar a los magistrados sobre una solicitud de antejuicio en su contra y posteriormente enviar el documento de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, un extremo que podría ocurrir este viernes 13 de noviembre. Nos vamos por hoy, pero mañana a las 21 horas en punto, junto con mi compañera, la licenciada Sandy Monroy, aquí lo esperamos. Por supuesto, mientras descanse. Hasta mañana. Chao.